Ahora vamos a hablar de respiración. La respiración involucra aquel intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono que es iniciado a nivel alveolo-capilar y que va a terminar a nivel celular. Semiológicamente, podemos estudiar la mecánica de la respiración por medio del examen físico. Y los trastornos funcionales y bioquímicos consiguientes los vamos a estudiar por medio de los exámenes funcionales respiratorios y de gases en sangre. Entonces, vamos a realizar una valoración de la mecánica respiratoria, dentro de la cual vamos a encontrar distintos tipos respiratorios que va a variar según el sexo y según la edad. En el varón vamos a tener un tipo respiratorio que se caracteriza por ser costo-abdominal, en el cual va a predominar la acción diafragmática y de los abdominales. En la mujer, el tipo respiratorio es tipo costal superior, en el que van a predominar los torácicos. Ahora, en algunas situaciones patológicas pueden estos tipos respiratorios observarse, como por ejemplo, se observa respiración costal en el varón cuando en este caso debería ser costo abdominal, en ascitis a tensión y procesos que aumentan la presión intraabdominal, determinando la elevación del diafragma y entorpeciendo su excursión. También se observa en irritación peritoneal. Tiende a inmovilizar la pared abdominal. Ahora, la respiración tipo abdominal en la mujer, cuando se observa esta, va a sugerir irritación pleural u otro proceso que perturbe la excursión respiratoria. En los adolescentes, el tipo de respiración suele ser costal y en niños diafragmática o abdominal. Debemos saber que con cada respiración ambos hemitórax deben tener movimientos simétricos y sincrónicos, hacia arriba y hacia abajo. En cada inspiración debe desplazarse el diafragma hacia abajo y el tórax y abdomen hacia afuera. Dentro de la respiración como signo vital debemos estudiar también su frecuencia, es decir, la frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones en un lapso de tiempo, que suele expresarse en respiraciones por minuto. Es recomendable medir la frecuencia respiratoria mientras se toma el pulso. Esto para evitar que el paciente se sienta observado y acelere involuntariamente la respiración. La frecuencia respiratoria va a sufrir también variaciones en relación a la edad. En el recién nacido, la frecuencia respiratoria es aproximadamente 45 respiraciones por minuto. En los niños es de 20 a 40.
un poco antes de la adolescencia de 20 a 30, en la adolescencia de 16 a 25 y en el adulto suele ser de 12 a 20 respiraciones por minuto. Hay que destacar que en la mujer es ligeramente más rápida que en el hombre. La respiración normal se denomina eupnea. La apnea es el cese de la respiración. Taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. Puede darse en procesos pleuropulmonares agudos, insuficiencia cardíaca, durante el ejercicio, emoción, dolor, fiebre, anemia, dándose que en la tuberculosis las respiraciones por minuto suelen incluso sobrepasar las 60 respiraciones por minuto. Al contrario, la bradypnea es la disminución de la frecuencia respiratoria, que puede observarse en pacientes con enfisema pulmonar avanzado, acidosis metabólica urémica o diabética, y en depresiones del centro respiratorio asociadas a narcosis, opiáceos u otras drogas sedantes. Aquí tenemos un gráfico que nos ilustra una respiración normal, es decir, eupnea. Aquí tenemos el cese de la respiración, es decir, un periodo de apnea. Esta imagen nos muestra unas ondas que traduce una frecuencia respiratoria acelerada, lo que va a ocasionar un aumento en la frecuencia respiratoria, lo que se denomina taquipnea. Y finalmente, aquí tenemos una disminución de la frecuencia respiratoria, lo que se denomina bradypnea. Debemos hablar también acerca de la amplitud respiratoria. La amplitud respiratoria en general es función de la frecuencia. A mayor frecuencia respiratoria va a haber menor amplitud y viceversa. Hiperpnea. Hiperpnea es el aumento de la amplitud respiratoria, por lo que se va a apreciar una respiración más profunda. La hiperpnea se observa en la respiración acidótica, o también conocida como de Kussmaul, en la cual el paciente respira profunda y acompasadamente, como una sucesión ininterrumpida de suspiros, con escaso o ningún malestar subjetivo. La respiración acidótica o de Kussmaul se puede apreciar en casos de uremia o cetoacidosis diabética. En crisis histéricas se puede observar hiperpnea, pero esta vez no con taquipnea y agitación. Las crisis histéricas suelen llevar habitualmente a alcalosis respiratoria y atetania. También se puede observar en casos de meningitis y otros estados de inconsciencia una disminución de la amplitud respiratoria, es decir, una respiración superficial.
Vamos a hablar ahora acerca del ritmo respiratorio. En relación al ritmo respiratorio, tenemos que estudiar la neurosis de ansiedad, que se caracteriza por una respiración suspirosa. La respiración es ligeramente inestable en su frecuencia y amplitud y se ve salpicada de tanto en tanto por suspiros más o menos profundos. El paciente refiere una sensación de no poder llenar el pulmón de aire y por ello, de tanto en tanto, va a provocar suspiros más o menos profundos. La respiración de Cheyne-Stokes o respiración periódica. Este tipo respiratorio se va a caracterizar por periodos de apnea que alternan regularmente con respiraciones que van aumentando paulatinamente de amplitud para luego disminuir de igual forma, hasta quedar nuevamente en apnea y así sucesivamente continuar con el ciclo. Estos periodos de apnea duran entre 20 a 30 segundos y se acompañan de palidez, somnolencia y acidosis. Los periodos de hiperpnea duran alrededor de 40 segundos y se acompañan de inquietud, angustia y sensación de ahogo. Aquí tenemos una imagen que nos muestra la respiración de Cheyne-Stokes, donde tenemos un periodo de apnea que después va aumentando progresivamente hasta llegar a un pico máximo de amplitud para que luego vaya de igual forma disminuyendo hasta nuevamente entrar en un periodo de apnea para luego ir nuevamente aumentando paulatinamente en amplitud, llegando a un pico y luego volver a disminuir en amplitud hasta nuevamente entrar en apnea. Este es el ciclo que se repite en la respiración de Cheyne-Stokes. Aquí tenemos la misma imagen. Tenemos un periodo de apnea que va progresivamente aumentando de amplitud la onda respiratoria para luego ir disminuyendo hasta volver a entrar en un periodo de apnea. Este tipo de respiración suele observarse en forma fisiológica durante el sueño en pacientes lactantes y también en ancianos. De manera patológica se la aprecia en la insuficiencia cardíaca izquierda en mayores de 50 años. Aparece de preferencia de noche y el médico no siempre logra percibirla, pero el paciente va a describirla como un insomnio de conciliación, acompañado de angustia y sensación de ahogo que persiste hasta el amanecer. Otros factores que pueden desencadenar la respiración de Cheyne-Stokes son el uso de morfina y barbitúricos que pueden desencadenarla, y también tenemos otro medicamento que es la aminofilina que en su momento, o que a diferencia de los anteriores, esta va a aliviarla.
Otras formas de respiración también que suelen reflejar alteraciones patológicas son la respiración atáxica o caótica, que se caracteriza por ser irregular en frecuencia y amplitud y es interrumpida también por periodos de apnea de aparición caprichosa. Respiración atáxica. Aquí, pero, si se dan cuenta, no sigue el mismo patrón anterior de la respiración de Cheyne-Stokes, ya que aquí tenemos un periodo de apnea, aquí tenemos otro periodo de apnea, ya no hay ese aumento progresivo de la onda, llega a un pico y luego desciende progresivo hasta entrar en periodo de apnea. Aquí ya vemos que todo es más caótico. Tenemos la respiración de Biot, que se caracteriza por ser acompasado y también ligeramente hiperpneica. Es interrumpida irregularmente por súbitos y prolongados periodos de apnea. Tanto la respiración atáxica como la respiración de Biot se observan en caso de daño grave del sistema nervioso central. También debemos tomar en cuenta la relación que existe entre la inspiración y expiración, ya que normalmente la inspiración, que es un fenómeno activo, dura un poco menos que la expiración, que constituye un fenómeno pasivo. La relación es de 5 a 6. A la auscultación del pulmón normal, la inspiración se oye de comienzo a fin, mientras que la expiración es breve y casi siempre inaudible en una relación de 5 a 1. Ahora, en obstrucción respiratoria alta, es decir, obstrucciones de la laringe, de la tráquea o grandes bronquios, la inspiración se va a ver prolongada, acompañándose de tiraje. El tiraje es aquella depresión inspiratoria que se observa en las fosas supraclaviculares y también se va a acompañar de cornaje, que es una inspiración ruidosa, que tiene un sonido como de corneta, por eso su nombre cornaje. Ya también en la obstrucción respiratoria baja a nivel bronquiolar, la expiración se va a hacer prolongada y sibilante. La auscultación confirma la prolongación de la expiración y la existencia de roncus y sibilancias diseminados, estos que pueden oírse a distancia. Otro tipo respiratorio es la respiración paradojal, en la cual el abdomen se contrae en forma perceptible durante la inspiración, al contrario de lo que ocurre normalmente. Suele observarse en fracturas costales múltiples o en fatiga diafragmática. Otras variantes de la respiración de valor semiológico son la apnéusica, en la cual hay una fase inspiratoria prolongada seguida de apnea expiratoria. La respiración agónica, que generalmente es bloqueante y que se sigue de apnea, suele indicar el comienzo de una parada respiratoria. La respiración anfórica, que se caracteriza por una resonancia anfórica, como por ejemplo cuando nosotros soplamos una vasija, aquel sonido que emite es un sonido de resonancia anfórica.
que se suele observar en la tuberculosis con cavernas pulmonares, en bronquiectasias y también en el neumotórax. La respiración asmática, caracterizada por jadeo prolongado después de la inspiración debido a contracciones espasmódicas de los bronquios. La respiración de Bouchat, que es característica de la bronconeumonía infantil, en la que la pausa sobreviene después de la inspiración y la expiración más corta es la que comienza al parecer el acto respiratorio. La respiración de Seitz, que es una variedad de soplo bronquial que consiste en un ruido inspiratorio que comienza como soplo y termina como ruido anfórico. Bien, eso en cuanto a respiración. Eres un trabajador de urgencias generales y recibes un paciente de 25 años tras sufrir un traumatismo torácico mientras conducía su coche. El paciente llega a la sala de reanimación con un Ventimask al 50% y quejándose de dolor en la parte anterior del tórax. A la exploración observas este movimiento paradójico y el paciente refiere dolor, aunque por el momento no se queja de disnea. Ahora vamos a continuar con el estudio de la temperatura. La temperatura es la magnitud física que expresa el nivel de calor que ostenta un cuerpo determinado. Se origina por la combustión de alimentos que viene a ser la principal fuente de calor del organismo, ya sea en el hígado o en los músculos. El calor se pierde a nivel cutáneo por convección, radiación y evaporación. La temperatura corporal se explora con la ayuda de un termómetro clínico,
graduado en centígrados. Puede ser de 30 a 45 grados centígrados esta graduación. La temperatura puede variar con la actividad física, con la edad, con el consumo de líquidos y alimentos, cambios del metabolismo, fase del ciclo menstrual y según el sitio en que se registre, siendo menor la temperatura en la axila e ingle, un poco más alta en la boca, pero mayor en el recto. La temperatura suele variar en relación a las horas del día. Suele ser algo mayor en las tardes, siendo su registro más alto a las 8 p.m. y más baja alrededor de las 3 a.m. Hablamos de termorregulación para hacer alusión a la capacidad del cuerpo de regular su propia temperatura dentro de ciertos márgenes que no sobrepasan las 8 décimas de grado, aun si la temperatura ambiental fuera muy distinta. Es una acción a nivel del hipotálamo. En relación a la toma de la temperatura, tenemos diferentes sitios de toma. Cuando se toma la temperatura en la cavidad axilar, vamos a decir que entre 36 y 37 grados centígrados estamos frente a una temperatura normal. Para tomar la temperatura en la cavidad axilar, el termómetro debe adosarse bien a la piel, no existir excesiva pilosidad ni humedad. En caso de estar húmeda la cavidad axilar, se debe secar suavemente la misma sin restregar con el paño. La mano correspondiente, la que sostiene el termómetro, se debe colocar sobre el hombro opuesto y registrar esta temperatura durante 8 minutos como mínimo. No es recomendable el uso o la toma de la temperatura de la cavidad axilar en caso de pacientes con gran emaciación. Otro sitio de toma de la temperatura es la cavidad bucal, en la cual la temperatura normal oscila en 37.3 grados centígrados, no más. Se debe colocar debajo de la lengua en un costado de la boca por 3 a 5 minutos el termómetro. No es recomendable tomar la temperatura en la cavidad bucal en niños menores de 6 años o en adultos con obstrucción nasal ni comprometidos de la conciencia. Para tomar la temperatura en la cavidad rectal, nosotros vamos a considerar que a este nivel la temperatura es mayor, por lo tanto, hablamos de una temperatura normal cuando esta es inferior a los 37.6 grados centígrados. La temperatura de la cavidad rectal es superior en 0.4 grados centígrados a 0.6 grados centígrados, tanto en la cavidad bucal como axilar respectivamente. El termómetro debe estar bien lubricado, con depósito de mercurio en forma de bulbo esférico, para que exista menos peligro de que se rompa y a la vez se va a retener mejor en su posición.
La temperatura en la cavidad rectal se debe registrar durante 3 minutos. Ahora, debemos nosotros saber la utilidad de la toma de la temperatura, ya sea por vía axilar, bucal o rectal. Y cuándo es útil también combinar estos métodos. Por ejemplo, la temperatura rectal es por lo menos 0.5 grados centígrados mayor que la axilar. Ahora, en casos de apendicitis aguda o anexitis aguda u otras pelviperitonitis, la diferencia entre la temperatura rectal y la axilar, que debe ser menor a 0.5 grados, cuando esta temperatura sobrepasa 1 grado centígrado, se sospecha de estos cuadros, de apendicitis aguda, anexitis aguda u otras pelviperitonitis. En estos casos, el registro simultáneo de la temperatura tanto en la axila y el recto es muy útil. Las alteraciones de la temperatura son la fiebre, que es la elevación de la temperatura corporal central por encima de las variaciones diarias normales. El punto de ajuste de la temperatura interna a nivel hipotalámico está elevado, pero con mecanismos de control conservados. La fiebre responde a antipiréticos. Febrícula. La febrícula es aquella fiebre de escasa magnitud. Es inferior a 38 grados centígrados, no es más. Especialmente aquella referida a una larga duración y de causa desconocida. Hiperpirexia. Es una fiebre muy elevada, 41 grados centígrados, en la cual ya hay disfunción de órganos. Hipertermia. En la hipertermia se van a apreciar la falla en los mecanismos de control de la temperatura. La producción del calor va a exceder a la pérdida, con punto de ajuste a nivel hipotalámico normal. En la fiebre estaba elevado. Aquí es normal. Los pacientes no sudan, no responden a antipiréticos, a diferencia de la fiebre. No tiene ciclos circadianos. El hipotálamo en la hipertermia está normal. La temperatura suele ser mayor a 41 grados centígrados. Otros tipos de fiebre. La fiebre continua, que va a oscilar en menos de 1 grado centígrado. No sufre mayor variación más que de 1 grado centígrado o menos que 1 grado centígrado en sí. La fiebre remitente. Esta sí va a oscilar en más de 1 grado centígrado, pero no van a llegar nunca a temperatura normal. Se da en casos de fiebre reumática aguda, supuraciones y bronconeumonías. La fiebre intermitente se va a caracterizar por periodos afebriles. Aquí no llegaban a la temperatura normal. Aquí sí va a haber periodos afebriles menores de 1 día. Estos sí van a llegar a la cifra normal. ¿En qué casos se aprecian? En casos de septicemia, sepsis urinaria y biliar, absceso de hígado,
paludismo o malaria. La fiebre recurrente se caracteriza por varios días de fiebre alternados con varios días de temperatura normal. Se aprecia en malaria, en meningococemias, fiebre ondulante, en la cual se van a apreciar ondas febriles separados por intervalos de febrícula o temperatura normal. La fiebre ondulante puede estar elevada días o semanas, así como también los periodos afebriles. La fiebre ondulante se va a apreciar en pacientes con brucelosis, enfermedad de Hawking, en pacientes con endocarditis. Fiebre éctica o séptica, en la cual va a haber diferencia entre el pico máximo y el punto más bajo muy amplia. Va a haber entonces diferencia entre picos muy amplia, tanto la parte o el pico superior como el pico inferior. Es frecuente que cuando la temperatura baja se produzca, o cuando la temperatura baje, se produzca una gran sudoración, especialmente si se han usado antipiréticos. En los picos febriles puede sobrepasar los 39 grados centígrados y generalmente son antecedidos por calosfríos. La fiebre éctica o séptica está asociada a infección por microorganismos patógenos o como una respuesta a una toxina. Hipotermia. Hipotermia es el término que se utiliza para hacer referencia a una temperatura inferior a 35 grados centígrados. La hipotermia puede registrarse o puede verse en pacientes normales cuando estos están durmiendo, es decir, durante el sueño nocturno, que se han registrado descensos hasta 35.5 grados centígrados. Hipotermia podemos apreciar también en pacientes con estados caquéticos, en estado de shock, intoxicación alcohólica o barbitúrica, en tumores cerebrales y también en el coma mixedematoso. También puede ser causa de hipotermia el uso indiscriminado de antipiréticos y también la exposición al frío intenso y prolongado. Con eso concluimos el tema de signos vitales. Agradecerles por su atención y nos vemos la próxima.